por la Equidad al Aire, un programa con perspectiva de género y donde no creemos en las nuevas masculinidades. Entrevistas, reflexión, análisis, literatura, cine y mucho más. Siempre desde nuestra experiencia en el trabajo con hombres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a nuestro segundo capítulo de Hombres por la Equidad, tu programa. Mi nombre es Liz y antes de comenzar, me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Hombres por la Equidad. También comentarte que en este tu programa te presentaremos algunos segmentos que se encuentran grabados en YouTube para que también nos sigas y sobre todo pases a dejarnos un comentario. También recordarte que en Hombres por la Equidad contamos con 2 tipos de servicios de atención para hombres, la psicoterapia y los grupos de reflexión. Y bueno, la semana pasada platicamos y reflexionamos sobre el trabajo con hombres y sus violencias, así como de algunas alternativas para que los hombres se puedan relacionar de mejor manera con las mujeres. En esta ocasión, Miguel, Alex y Tony nos presentarán el tema de responsabilidad personal de los actos de violencia, el por qué los hombres no se responsabilizan de sus violencias, cómo los hombres en su discurso se justifican y por qué les cuesta tanto trabajo asumir que ejercen violencias. Así que ya lo sabes, este es Hombres por la Equidad. Quédate, comenzamos. Muy buenas noches, muchas gracias por seguir aquí con nosotros en su programa Hombres por la Equidad al Aire, su sección acompañándote a la distancia, y siempre voy a estar acompañado de 2 personas que quiero, que admiro mucho, Tony y Alex. Tony y Alex, bienvenidos nuevamente. Hola, doctor. Hola otra vez. Hola otra vez. ¿Qué les parece hablar sobre responsabilidad personal de los actos de violencia? La semana pasada se quedó muy candente, Alex, el tema de los hombres no ejercen violencia, viven violencia, las mujeres ejercen violencia. Le decían nosotros, tú dabas creo que un punto muy clave, muy en específico también de cómo trabajamos. Roberto lo decía al inicio, platicando precisamente de cómo sale el nombre del Congreso, de no de masculinidades, sino de los ejercicios de violencia. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los hombres? ¿Cómo justificamos, no justificamos? Aquí yo empezaría con la primera pregunta, ya sea que quieras contestarla tú, quiera contestarla Tony. ¿Qué es eso? O sea, en primera entrada, ¿qué es responsabilizarse o la responsabilidad personal de mis actos de violencia? ¿Quién quisiera iniciar? Pues yo, si quieres. Adelante, Tony. Yo creo que esta cuestión de responsabilizarse tiene que ver con, primero, reconocer que la violencia es un recurso que se utiliza y que como tal es planeado con la conducta que lo que se va a hacer no es tan impulsivo como a veces se quiere presentar. O sea, es planeada, ¿no? Es esto que hablamos de los feminicidios, de llevarse a la pareja, alejarla o invitarla a salir y después lastimarla y a veces quitarle la vida, pues habla de que el recurso y el uso de poder es un acto premeditado y que estos casos extremos es como evidente, pero en lo cotidiano también, porque quien ejerce la violencia saben dónde, cuándo, cómo. Y para poder trabajar con ella, lo primero tendría que reconocerse que sí es un recurso que se utiliza a voluntad. Y para solucionar algo que podría tener otra forma de ser solucionado, pero que quizá no nos agradaría. Un mecanismo de por qué no asumimos que yo ejerzo violencia, pues es porque dentro de este sistema del que hablamos hace rato con Tony, este sistema patriarcal, heteropatriarcal, pues me han enseñado que la violencia es algo salvaje, ¿no?
y yo soy un tipo racional, soy un tipo inteligente. Entonces, si asumo que yo ejerzo violencia, pues me estoy poniendo del lado salvaje, del lado irracional, y pues no. Y entonces, pues, ¿qué hago? Pues inmediatamente justifico mi ejercicio de violencia. Esa es una explicación. La otra, evidentemente, si yo digo, no, pues, ¿sabes qué? Si yo ejercí violencia contra ti, tiene que ver con cosas de poder, ¿no? Es como si yo fuera menos poderoso, como si bajara las manos, como si fuera más débil, menos fuerte, y pues hay una sensación de que pues no, eso un masculino. Entonces también por eso solemos no asumir la responsabilidad de los actos de violencia, y por lo regular lo empezamos a hacer hasta que alguien de afuera pues nos interpela. Lo más común es la pareja, ¿no? Que es la que interpela de, oye, es que estás ejerciendo violencia, y es que eres violento. Y aún así, pues tenemos muchas estrategias los hombres que ejercemos violencia para intentarnos zafar, ¿no? Pues sí violenté, pero pues ella también me violentó primero, ¿no? No, pues sí, yo sí le dije pendeja, pero pues es que ella me aventó el florero primero, ¿no? Y ahí entramos a esto que veíamos el programa pasado, de estas violencias ahí que pareciera que son violencias cruzadas, que se utiliza el término, que pareciera que estamos en igualdad de violencias, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dejaría por el momento ahí, ¿no? Y en una segunda intervención platicaré un poquito más. Adelantándote un poquito, Alex, me tenía aquí otras dos preguntitas, ya más o menos las fuiste contestando, que ahorita igual nos Ay, perdón, doctor, me adelanté. Ya me ganó, doctor. Ahorita nos decías el de nos cuesta tanto asumir esa responsabilidad. Tú ahorita decías por esta cuestión de somos bien mexicanotes y nos cuesta trabajo asumir la responsabilidad, que hay muchos. Con la segunda pregunta también, o la otra pregunta, ¿cómo nos llegamos a justificar? Aquí me gustaría ahorita primero escuchar a Tony, porque ahorita nos decías como a grandes rasgos estas cuestiones de por qué nos cuesta tanto asumir y cómo realmente nos justificamos, pues es que tengo derecho a hacer lo mismo y todo esto. Pero por ejemplo, Tony, tú en todos estos años, tanto en terapia como en la vida diaria, ¿tú qué has visto? ¿Por qué nos cuesta tanto y qué tantas justificaciones nosotros como hombres hacemos para justificar precisamente, valga la redundancia, nuestra violencia? Bueno, yo les decía que de alguna manera en las relaciones de pareja los hombres van dictando como el guión. Entonces, el guión de lo que quieren, y a veces no es tan evidente, ¿no? En esto que les decía de los discursos van dando como la línea, y entonces después se oyen frases de los mismos hombres en los grupos que dicen, pues es que ya sabe que yo soy así. Entonces, si ya sabe que no me gusta tal cosa, si ya sabe que a mí me desagrada tal persona, o si ya sabe que yo trabajo de noche, etcétera. O sea, es como regresar a la otra parte la responsabilidad de responder a eso que él está dictando cómo debe de ser la situación. Y bueno, con el tiempo a veces las mujeres también asumimos ese discurso, ¿no? Y también decimos, pues ya sabía que él es así, ya sé que le molesta tal cosa. Y es como una sola línea que él dicta la manera en que la relación y las cosas van a ser. Y desde ahí se va a justificar, porque cuando ejerce una violencia, cuando realiza un acto de violencia, hace un ejercicio de abuso de poder con la pareja, lo va a justificar desde ahí, desde decir que ella es la responsable de lo que ocurrió porque ya sabía que él no quería o no le gustaba o él era así o... Bueno, inclusive hay hombres que llegan a decir que ellos son así porque la mamá los educó así, ¿no? O porque vieron mucha violencia en su familia. Y esto es una forma de ir evadiendo lo que hace una persona adulta que toma decisiones y que puede hacer uso de su capacidad de detener esa reproducción de actos de violencia. Esta es una
una forma de evadir. La otra, pues, es minimizar, ¿no? Minimizar los ejercicios de violencia y decir, pues sí, no fue para tanto, ¿no? O sea, sí la aventé, pero así nos llevamos. Y bueno, pues estas son algunas de las formas en que van justificando su violencia para no hacerse responsables de las decisiones que toman, porque las toman, o sea, a mí me ocurrió en alguna ocasión que mi pareja, digo, enfrente de mi familia no me decía lo que me decía en privado, y no es más que saber en dónde y qué va a decir y qué va a hacer. Ahí está lo que nos decías, ¿no? Lo cotidiano, lo planeado, recuerdo escuchar a Alex en una ocasión, pues no es tonto, ¿no? No lo va a hacer frente a la familia de ella, me espero hasta la casa, esta justificación no, pues salió de repente, no tuve idea, no sé qué pasó, la descartamos por completo. Sí, a lo mejor se enojó en la fiesta, pero ahí no te dice nada. Uh-huh. Y ahí sí puede contener el enojo y sonreír y demás. Si llegas a la casa y ahí te dice 1000 cosas y hace muchas cosas, ¿no? Y esto es pues porque es una decisión. Si pudo decidir contenerse en un lugar, pero en otro decide no contenerse, ¿no? Cuando ya no se siente amenazado, ¿no? A lo mejor estos miedos de los que habla Alex, ¿no? Que se mueven mucho por los miedos y por unos egos a lo mejor frágiles, no sé, algo ahí habría que trabajar más y que cada persona trabaje con ello. Ok, gracias, Tony. Doctor, un poquito complementando estas dos preguntas que ya nos daba ahí un breve esbozo de las justificaciones del asumir, y yo te plantearía otra más. ¿Qué ganamos los hombres al asumir realmente la responsabilidad? Buena pregunta. Comenzaré por contestar al revés. Es decir, ¿qué ganamos con no hacerme responsable, ¿no?, de mi violencia? Pues no tengo que hacer un esfuerzo por cambiar, ¿no? Porque como pongo la responsabilidad afuera, como bien decía Tony, pues es ella la que tiene que cambiar, ¿no? Yo me zafo, ¿no? Y entonces, pues ese es un gravísimo problema. Cuando asumimos la responsabilidad, primero comienzo a verme como una persona que no es, yo se los pongo así, que no soy ni todo malo ni todo bueno, ¿no? Es decir, los hombres que ejercemos violencia no es que seamos unos desgraciados, viles, tipejos, monstruos, animales, ¿no? ¿No? Somos seres humanos que, como bien dice Tony, en algún momento decidimos ejercer violencia con una lógica muy específica, violentando en un espacio específico a la persona específica con cosas que yo sé que a esa mujer lastima, ¿no? O sea, hay una lógica detrás, no es un acto impulsivo. Esa es la primera cosa, ¿no? Entonces, cuando asumo la responsabilidad, ¿no?, lo que tengo que asumir es eso, decir, bueno, a ver si tengo estos actos donde lastimo a otra persona, donde lastimo incluso a esa persona que digo que amo un montón, ¿no? Y es asumir esa contradicción, ¿no? Y esa contradicción es dolorosa, porque justo como decía Tony, muchos hombres, pues desde este machismo y patriarcado, pues tenemos el ego bastante grande, y a veces algunos estamos muy idealizados y pensamos que somos bien buenas personas, ¿no? Y entonces, pues asumir que hay una parte no buena en mí, una parte que es capaz de lastimar a otro ser humano, pues híjoles, sí duele, da miedo enfrentarse a eso, ¿no? Pero cuando lo vas haciendo, porque además es un proceso, no es que yo un día diga, ahora ya soy responsable de mis actos de violencia, sino que es un proceso en el que vas entrando, pues sí duele, ¿no? Pero cuando llegas a ese momento donde dices, no, pues más allá de que Juanita, mi esposa, me avienta el sartén, yo puedo decidir si me quedo ahí, me retiro, me hago un lado, o le regreso el sartenazo. Es decir, que yo puedo decidir qué hacer ante lo que suceda en ese conflicto, incluso bajo esa condición que les acabo de decir. Cuando haces eso, bueno, pues hay una parte tuya que entra en una posibilidad, primero, de mayor madurez, y segundo,
con mayor capacidad para resolver esos conflictos del día a día, pues, ¿no? Y que entonces entras en un estado de mayor coherencia, por cierto, de mayor congruencia, pues, ¿no? Donde tú ya puedes decir, bueno, pues sí ejercí ese acto de violencia, ¿no? Y bueno, pues lo que me queda es asumirlo, no justificarme, pedir una disculpa si decido pedirla, y sobre todo, y la parte más importante, asumir las consecuencias de ese ejercicio de violencia, ¿no? Porque ese es el otro asunto. La responsabilidad no solo es con el acto de violencia, sino con las consecuencias del acto de violencia. Y ese en realidad pues es para todo otro tema, porque la mayoría de las veces pues lo que encontramos son hombres que dicen, ya después del trabajo en grupo y esto que Roberto explicaba de los programas de intervención y demás, pues encontramos que se hacen cargo de los actos de violencia, pero todavía de las consecuencias que eso trae, todavía dicen, híjoles, pues no, y es que ahora mi esposa es ella la que, pues ya me pone límites o ya me dice que no, y lo que no se dan cuenta es que pues son consecuencias de la violencia, y también sobre eso tiene que haber responsabilidad, y ahí nos cuesta más trabajo porque es menos claro poder verlas, pues, ¿no? Pero sí, yo te diría en síntesis, se vuelve uno un poco más congruente, y con eso que dije, un poco más congruente, ¿no? Y al menos tiene otras herramientas para enfrentar esos conflictos, ¿no? Al menos ya decidir no ejercer violencia. Perfecto, les agradezco un montón. Creo que es empezar a desmitificar muchas cosas de no soy consciente de que ejercí violencia, la empiezo a justificar, de que no me doy cuenta. Creo que al tener este espacio es el de vamos acorralándolos, ¿no? Decir, nada, a ver, no te vayas por las ramas, no vayas con justificaciones. Las ganancias ahorita que dices de cuando yo empiezo a asumir mi responsabilidad y en todos los aspectos. Aquí por el tema estamos trabajando sí la violencia, pero también en muchos aspectos que somos muy dados a irnos por las ramas, a no enfrentar, a no encarar y ver sobre todo esta parte de las consecuencias. Entonces un gustazo, un placer. No, yo quiero cerrar con algo. Adelante, Tony. Sí, para los hombres que nos están escuchando, sería importante que reconocieran sus enojos. Generalmente las personas nos enojamos cuando las cosas no son como nosotros queremos. Si te enojas con mucha frecuencia con la pareja, o si en tu vida tienes muchos enojos, creo que hay que reconocerlos y empezar a trabajar, ¿no? con ello, porque el mundo definitivamente no va a girar alrededor de ti. Las mujeres no vamos a hacer lo que quieran las otras personas, y que a veces nos esforzamos, pero no es así, no podemos controlar a los seres humanos. Entonces, si hay muchos enojos en la relación de pareja, creo que habría que empezar a pensar en solicitar apoyo para resolverlo. Nada más. Doctor, gracias, Tony. Le copio a Tony para cerrar esto que ella dice, para los compañeros que nos escuchan, ¿no? Si tienen un conflicto, no se preocupen si ella tiene traumas de su infancia o le fueron infiel antes y por eso ella los violenta o les grita. No, háganse cargo de la que corresponde. Bueno, yo no sé yo por qué se lo dije así, se lo pude haber dicho de esta otra forma y no lo hice. ¿Por qué lo decidí de esa forma en específico en ese momento? Comiencen por ahí o comencemos por ahí como hombres, pues, ¿no? Lo que en otros momentos hemos dicho, más que mirar hacia afuera y decir es que ella hizo, dejó de hacer o tenía que haber hecho, más bien revisar a mí y regresar a decir, pues yo porque ando esperando eso que decía Tony, yo porque estoy reaccionando así, yo porque estoy tan enojado, ¿qué voy a hacer con ese enojo? Si de verdad ella me lo provoca, comillas grandotas, pues entonces ¿qué ando haciendo en esa relación? Yo necesito buscar ayuda porque no quiero vivir así siempre enojado y siempre etc. Pero mucho regresarlo a lo personal, porque solamente de ahí pues podrá nacer esta responsabilidad. Ya, de todo. Muchísimas gracias, doctor. Ustedes. Un gusto, un placer. Muchas gracias. Vale, cuñado. ¿No se maricón usted también? Yo quisiera.
¡No te hagas! Te vi que lo estabas besuqueando. ¿Cómo crees, cuñado? ¿Cómo me voy a dejar besar por este pinche puto? ¿Usted está loco, cuñado? ¿Cómo crees que me voy a dejar hacer eso? A ver tú, tampoco me besaste. Ya estuvo duro, Pancho. Vente, échate otro trago. Tú, puto, contéstame. Era pura broma. Hola, yo soy Mariel y hoy quiero presentarles una nueva sección llamada Cine y Género Crítico, en la que abordaremos temas como masculinidades, género y violencia hacia las mujeres. El día de hoy será con una película llamada El lugar sin límites de Arturo Ripstein de 1978. La encuentran en internet, en YouTube, es muy fácil de conseguir y si no la han visto ya la verán con otros ojos después de esta charla. Voy a comenzar contándoles de qué va la película, primero con unas líneas de un tráiler que he encontrado en internet que enganchan de una manera particular y dice un poco como que en esta película hay hombres que desean el poder, mujeres que desean a los hombres y hombres que se desean entre sí. Esta película es una película muy importante para el cine mexicano, puesto que es la primera que pone en pantalla un beso entre dos hombres. Esto nos hace reflexionar por sí mismo. El personaje de la Manuela es un personaje entrañable que nos hace sentir, que nos mueve cosas, que nos cuestiona con respecto a la diversidad, con respecto a las masculinidades, con respecto a la violencia y con respecto a aquello que nos hace sentir miedo. La película va de un pueblo llamado El Olivo, en donde el poder lo tiene Don Alejo. Don Alejo es dueño de todo el pueblo, excepto de un lugar que es el burdel, que está llevado por la Manuela y por su hija, la japonesita. Lo que empieza a generar tensión en la película es la llegada de Pancho. A la llegada de este sujeto se empiezan a mover muchas cosas porque tiene algunos asuntos económicos con Don Alejo, pero también hay una amenaza sobre la Manuela de hacerle daño, una amenaza que él deja antes de irse y en su regreso comienza el miedo de Manuela y de la japonesita. Antes de hablar de algunos momentos claves en la película, quiero que veamos un esquema para hablar de cómo se construye la masculinidad. La base de la construcción de la masculinidad es un ideal de autosuficiencia y se compone de 4 pilares según Luis Bonino. El pilar número 1 está sobre la hipótesis de que la masculinidad se da por la desidentificación de lo femenino. Nada de femenino tiene que estar para que se pueda construir como un hombre. El pilar número 2 trabaja con la hipótesis de que la masculinidad se valoriza por la identificación al padre y finalmente ser una persona importante. El pilar número 3, sobre la hipótesis, la masculinidad se construye sobre la violencia. Mandar a todos al diablo. Y el pilar número 4, la masculinidad se construye en la lucha o rivalidad contra el padre o ser un hombre duro. Uno de los momentos importantes para hablar de la construcción de la masculinidad es el encuentro entre Pancho y Don Alejo. Pancho le debe dinero a Don Alejo, quien lo conoce desde niño, también conocía al papá de Pancho, por lo que hace una comparación de cómo reaccionaría él ante una situación como en la que se encuentra. Esto nos remite al pilar número 2, en donde en la masculinidad hay una identificación al padre y a ser importante. Hay entonces un movimiento en ese pilar cuando Don Alejo le humilla cuestionándolo de esta manera. Después de esto, al sentirse humillado, Pancho se queda llorando. Lo sorprende la japonesita, quien le dice: ¿ya estás llorando como mujer? Ahí podemos remitirnos al pilar número 1, en donde si hay una ofensa dura a la masculinidad es ser comparado con algo femenino. Recordemos que el pilar número 1 justamente es que no haya nada semejante a lo femenino. Y al tener esta ofensa, o lo que él considera una ofensa por parte de la japonesita, reacciona de manera violenta, ¿no? Que es el pilar número 3, la masculinidad se construye con base en la violencia. Pasemos a otro momento importante de la película. Este momento es en el que Pancho llega al burdel y comienza a bailar con la japonesita. En una interacción que parece un consenso erótico, en donde hay un ir y venir,
él le dice a ella, tú me has visto llorar y para estar parejos yo te tengo que ver llorar. Entonces comienza un intento de transgresión al buscar un encuentro erótico que ya no está consensuado. Ahí podemos remitirnos también al pilar número 3, ¿no? Esta reacción violenta cuando se siente vulnerado, cuando se siente feminizado de alguna manera, ¿no? Hay que tener cuidado con esto de la feminización porque no es nada devaluatorio, sin embargo en la masculinidad hegemónica se puede tomar de esta manera. Esa misma escena aparece la Manuela. La Manuela baila, se encuentra con Pancho, baila con Pancho y en el cuento o en una historia del beso que ella actúa con su precioso vestido rojo, empiezan a bailar y comienza a haber un encuentro un poco más cercano que termina en un beso. Todo pareciera disfrutable para ambos cuando el cuñado de Pancho lo sorprende. En ese momento hay una alteración por parte del cuñado y lo acusa de ser maricón. Ahí surge una reacción violenta, ¿no? Hay otro hombre como en vigilancia de la masculinidad que le dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás actuando como maricón? Entonces Pancho reacciona con violencia, ¿no? Están moviendo este pilar, el pilar número 1 de que está entrando en la parte femenina, en la parte homosexual, y es otro hombre quien se la señala. Y la reacción, reitero, es una reacción violenta. Estos pilares en realidad son guías que nos pueden servir para mirar con crítica este tipo de productos que tenemos todos los días, que disfrutamos y que no vamos a dejar de ver, pero que los podemos ver desde otro lugar. Y podemos cuestionarnos desde ahí nuestras maneras de relacionarnos, nuestras maneras de ser hombres, nuestras maneras de estar con las mujeres, nuestras maneras de estar con otros hombres y nuestras maneras de estar con la diversidad. Yo soy Mariel, los espero en la siguiente transmisión. Esto fue Hombres por la Equidad al Aire. Gracias por escucharnos.